Honduras, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV Estelar. Soy Oscar Ortiz y estoy en compañía de Felipe Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches, Honduras. Desde ya les extendemos la invitación para que nos acompañe a lo largo de esta hora cargada de noticias. Titulares es presentado por Uno. No pares y sigue ganando con Uno. 2 Ford Explorer, 2 Ford Escape y 40 premios de combustible gratis. Uno, una energía diferente. Iniciamos. El gobierno reactiva el sistema de cámaras del 911. Y además en nuestra agenda, el pueblo hondureño espera más resultados del gobierno según un sondeo público. Y fíjese bien en esto, después de los relajos, reclusos piden celebrar el Día de las Madres. Pero antes de dar inicio tenemos que recordarle que este verano sigue ganando con Uno, 2 Ford Explorer, 2 Ford Escape y 40 premios de combustible gratis por cada 350 lempiras de consumo en combustibles Uno con Dynamax Plus o 150 lempiras para tu motocicleta y así recibirás un cupón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Uno, una energía diferente. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Este verano sigue ganando con Uno, 2 Ford Explorer, 2 Ford Escape y 40 premios de combustible gratis. Participa al cargar combustible Uno con Dynamax Plus. Por compras en tiendas Pronto, por cada cuarto de aceite, Uno lubricantes. En Uno están, en Uno están. Uno, una energía diferente. Restricciones aplican. Titulares fue presentado por Uno. No pares y sigue ganando con Uno. 2 Ford Explorer, 2 Ford Escape y 40 premios de combustible gratis. Uno, una energía diferente. Buenas noches. Y nuestra agenda del día inicia con lo último que ha publicado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, referente a lo siguiente. Le vamos a dar lectura. Frente a las pretensiones de anarquizar a la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria, convoco de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mañana a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón Constitucional de Casa Presidencial, es lo que ha publicado hace unos minutos la presidenta hondureña Xiomara Castro. Asimismo, también han respondido a este mensaje o llamado que ha hecho la presidenta y lo ha hecho la diputada del Partido Nacional, Leda Pagán. Anarquizar, le pregunta, no, presidenta, los empleados no pueden impedir la discusión en el Congreso Nacional, pueden manifestarse pacíficamente. ¿Cuál es el miedo? Le vuelve a consultar. Honduras ya despertó, lo utiliza como hashtag en respuesta a lo que dijo la presidenta hondureña Xiomara Castro. Bien, muchas gracias, Oscar. Y siempre en torno a este tema tenemos que lanzarnos en directo con nuestro colega periodista César Uceda, quien se encuentra en el Congreso Nacional, dialogando ni más ni menos que con la vicepresidenta Fátima Mena, quien asegura que deben haber consensos en este poder del Estado. Licenciado César Uceda, buenas noches. Los detalles con usted, le escuchamos. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. El licenciado Felipe Valencia, compañeros, compañeras de estudio principal, tal como usted lo manifiesta, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, su posición, diputada, porque este es un caso grave realmente, que se esté convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para mañana a las 10 de la mañana, la presidenta Xiomara Castro. Bueno, me preocupa primero, uno, porque hemos hablado que en el Consejo de Defensa y Seguridad todavía hay una composición desde nuestro punto de vista inconstitucional, porque la presidenta se sienta con la presidenta de la Corte, con el fiscal general, que deberían de estar fuera de esta cadena de mando. Entonces, como hacer un poco esta reflexión, y esto lo hacen con una voz de alarma, porque habla que hay anarquía o crisis por que quieren obstaculizar el proceso de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Aquí en el Congreso Nacional constantemente hay gente promoviendo leyes y obstaculizando otras. Para eso las leyes se aprueban en el Congreso, no en el Ejecutivo.
Lo que se necesita es generar la capacidad de tener diálogo franco, sincero, y la capacidad de que ese diálogo político lleve a la construcción de los acuerdos y consensos necesarios para aprobar las leyes. Yo creo que realmente se está enfocando en el lugar incorrecto a donde se deben de sacar los acuerdos, porque el Consejo de Defensa y Seguridad con quien va a estar es con la Corte Suprema, con el fiscal general, con el ministro de Seguridad, con el ministro de Defensa. Me preocupa y ellos no se pueden meter en el trabajo legislativo. El Ejecutivo tiene la misma iniciativa que tengo yo, o que puede tener el Consejo Nacional Electoral en materia electoral, o que puede tener cualquier resto de los diputados. Pero construir acuerdos y consensos y el diálogo político es aquí en el Congreso que se debe hacer, y definitivamente en eso hay una gran oportunidad de mejora. ¿Qué puede pasar? Esto nos apunta a algo alarmante. Pareciese que quieren hacer o inestabilizar el gobierno, según lo que menciona la presidenta. No podemos desconocer que el tema de justicia tributaria es un tema pues que ha generado bastante polémica, que hay bastante preocupación, bastante disenso en los últimos días, por lo menos el día de hoy. Lo que tuvimos fueron manifestaciones en la zona sur del país, porque pues obviamente hay sectores que el principal temor que hay con la ley de justicia tributaria es ciertos empleos que se van a perder. Hay algunos sectores que se han manifestado, pues es lo que yo he visto, de ahí no realmente desconozco a que el mismo presidente del Congreso en un foro televisivo dijo hoy que llamaba que la gente al momento de aprobarse vinieran aquí a los bajos del Congreso, o sea, pero no es ahí donde se construyen, es aquí, los acuerdos y consensos se deben de construir aquí. Y lo que hay una enorme oportunidad es en generar la capacidad de diálogo político que debe de haber entre los diferentes actores, especialmente los que hacemos las leyes, que somos los 128 diputados y diputadas del Congreso. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la diputada Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional, en donde menciona que solo se puede llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores mediante consenso, y justamente desde aquí, desde el hemiciclo legislativo. Si tienen alguna consulta, compañeros, si no, regreso con ustedes a Estudio Principal. César, muchas gracias. Vamos a ligar otro mensaje que había posteado también horas antes la presidenta Xiomara Castro. Y es que mediante su cuenta de Twitter, el gobierno de Castro anunció que ya están al servicio del pueblo las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911. Este sistema había permanecido, como sabemos, apagado por varios meses, ya que el gobierno anterior había concesionado a una empresa privada, con la cual se rescindió el contrato y esta suspendió el servicio. Y después de esta publicación se confirmó hoy que será Ondutel quien va a administrar las cámaras del 911, poniendo a disposición todo el equipo necesario del Consejo, ¿por qué no?, de Defensa y Seguridad Nacional, teniendo en cuenta las actividades de lucha contra la criminalidad. Por medio de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Ondutel, se logrará la reactivación de todas las cámaras de emergencia del 911, luego de que varios meses permanecieran apagadas. Las cámaras son instrumentos de auxilio para los entes investigadores, manifiesta el abogado Salomón Amador. Instrumentos necesarios, ¿verdad?, para combatir lo que es la impunidad, ya que sin estos instrumentos de auxilio para los entes investigadores, pues hay muchos casos que se quedan en la impunidad porque no existe la identificación plenamente de la persona que cometió la fechoría. Aparte de eso, pues pueden haber otro sinnúmero de cámaras comerciales, pero estas no tienen el control jurisdiccional del Estado, es decir, que pueden ser objetos de manipulación, y ya las del 911 pues ya tienen un control del Estado, el cual pues puede evitar cualquier manipuleo. Con las cámaras en funcionamiento, los cuerpos de seguridad podrán utilizarlas para atender rápidamente las emergencias. Así lo considera el abogado Germán Nicona. El pueblo hondureño ve con buenos ojos que a través de Ondutel se haya recuperado ese servicio y que pueda ser utilizado para poder hacer las grabaciones de imagen y de sonido
a fin de que sean utilizadas a futuro como pruebas o medios de convicción para iniciar una persecución penal sobre todo a aquellas personas que cometen actos delictivos. No obstante, creemos que se debe ampliar el abanico de adquisición de más cámaras y con mayor tecnología. Actualmente se desconoce el beneficio económico que representará para Hondutel la puesta en marcha del Sistema Nacional de Emergencias en cámaras, por lo que se estima que el Estado se ahorrará alrededor de $1 millón. Hondutel reactivó alrededor de 3.500 cámaras para brindar nuevamente el servicio de seguridad nacional al pueblo hondureño. En cámara de mi compañero Walter Pérez, les informó Daniela Mejía. Y escuche bien, porque la crisis que enfrentan los hospitales públicos del país está impactando negativamente en el bolsillo de los hondureños que buscan resolver sus problemas de salud en los centros asistenciales, ya que tienen que comprar hasta una pastilla de acetaminofén. Los hospitales públicos del país enfrentan un severo desabastecimiento de medicinas, insumos y material quirúrgico, problema que impacta en el bolsillo de los hondureños que llegan a estos centros asistenciales en busca de soluciones a sus problemas de salud, pero se encuentran con la situación que tienen que comprar todo lo que necesitan sus familiares. No, yo vengo de San José La Paz, nosotros venimos transmitidos del centro de La Paz, entonces venimos aquí al hospital escuela porque nos dijeron que aquí había tratamiento, pero ahora realmente que casi todos nos están pidiendo desde acetaminofén para arriba, todo hay que comprarlo. Entonces nosotros necesitamos el apoyo aquí también de todas las personas, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a veces porque... La crisis hospitalaria es tan profunda que las enfermeras han tenido que utilizar bolsas plásticas a falta de guantes para poder atender a los pacientes. Bolsas de supermercado para poder manipular los pacientes, ¿verdad? Porque llegó a un punto en que ya no habían guantes. Hubo una de las enfermeras que llevó guantes con los que se sirve comida. No sé si los ha visto, y también ese fue uno de los insumos de los cuales ellas tuvieron que echar mano. Don Erineo es originario de la montaña de la Flor y hace 45 días tiene hospitalizado a uno de sus hijos, quien padece de asma, y asegura que ya ha gastado 4.000 empiras en la compra de los medicamentos. Mire, aquí ha gastado más de 4.000 empiras y ahora no tengo dinero y no hay qué hacer. Sí, me ha costado mucho, pero ahora lo que yo puedo hacer, porque me dijo la señora que ya está a punto de darle alta, pero no tenemos ni para el pasaje y no más que ver cómo hacer. ¿Todos los medicamentos lo ha comprado? Todos los medicamentos los ha comprado. Sí, ¿Cómo ha hecho para poder? Mire, mi familia me mandaron unos par de pesitos y ahora me terminó, ni ellos tienen ahora, entonces no me pueden mandar dinero. Los trabajadores de la salud aseguran que tienen que improvisar para poder darle la atención necesaria a los hondureños que a diario asisten a los hospitales públicos en busca de atención médica. Está trabajando casi con nada, improvisando. Y eso lo decimos con mucha propiedad porque nosotros recorremos casi todo el país. No nos aventuramos a hablar solo por hablar, solo por la ocurrencia, sino que lo decimos con conocimiento de causa. La enorme carencia que hay en el sistema sanitario del país. Lastimosamente la oficialidad esto lo toma, cuando se habla de estos temas lo toma como que se está conspirando contra el gobierno. Los representantes de los trabajadores de la salud lamentan que las autoridades de gobierno tomen como una amenaza en contra de ellos las denuncias que hacen de la precariedad que existe en los hospitales públicos del país. En cámaras, Isaac Alcerro, y el Estudio Peña, les informó Luis Duro. Cuando regresemos, hay preocupación por apagones.
Esto es Impacto BTV Estelar. Gracias por continuar informándose con nosotros. Saque papel y lápiz y apunte, porque en mayo BTV te regala una estufa para vos y para tu mamá. ¿Qué tenés que hacer para participar? Cuéntanos qué es lo mejor de ser mamá. Envía esta respuesta a nuestra central de promociones al 3182-2038. Esto acompañado de sus datos personales y desde dónde nos sintoniza. Y así de fácil, podrá ser la feliz ganadora. El sorteo es este 31 de mayo en Café Caliente. Participa y gana una estufa con BTV. Gracias, Felipe. Y en 15 meses fueron aprobados 8.000 millones de lempiras, esto para la Secretaría de Salud. Por consiguiente, diputados de Libertad de Refundación no saben del por qué, aseguran ellos, no hay medicamento en los hospitales. Se aumentaron aproximadamente más de 8.000 millones de lempiras. Y además de eso, se le aprobó compras directas. Fue a la única secretaría que tiene autorizado comprar de forma directa. Y el Congreso Nacional hizo una comisión para investigar la compra de medicamentos, pero al sol de hoy no hemos recibido ese informe, está engavetado. Ahora bien, ¿y qué se va a hacer entonces, diputado? La población sigue quejándose porque no hay medicamentos. Bueno, yo creo que ya esto ya está en manos a más alto nivel, en manos de la Presidenta de la República, y ella sabiamente sabrá qué decisión tomar. Y ponga mucha atención porque la directora del Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, confirmó que su renuncia se debió a que no está de acuerdo con el manejo administrativo que se lleva en el hospital El Tórax. El Colegio Médico dio su respaldo a la galena y lamentó que la crisis en el sistema hospitalario provocara la renuncia de una heroína de la primera línea durante la pandemia de COVID-19. Este día se dieron a conocer las causas de la renuncia interpuesta por la directora del Instituto Cardiopulmonar, Nora Maradiaga, quien argumenta que su decisión se debe por estar en desacuerdo con los procesos y acciones irregulares por parte de la administración actual de esa institución. Ellos piensan que quitando al director se va a resolver. No, esto es una cadena, somos varios eslabones. La última persona que firma es el director. Uno no tiene nada personal contra ellos, pero para que un sistema sea eficiente y eficaz, no solamente consiste en cambiar el director. Estos somos una serie de eslabones, y si el administrador y el de compras andan mal, hay que quitarlos. Asimismo, el Colegio Médico de Honduras se pronunció a través de un comunicado en solidaridad con los médicos del Tórax, donde hacen un llamado de responsabilidad a la presidenta Xiomara Castro y al ministro de Salud, José Manuel Mateu, en beneficio de los derechos del pueblo y el personal médico. Por ello, el Colegio Médico de Honduras ratifica su defensa y solidaridad con el personal médico del referido hospital. Asimismo, hace un llamado de responsabilidad a la Presidenta de la República, señora Iris Xiomara Castro, al Secretario de Estado en los despachos de salud, doctor José Manuel Mateu, para generar una buena gobernanza institucional y de respeto irrestricto a los derechos del pueblo, del personal médico y sanitario. Por su parte, el administrador de esta institución, Marco Vega, afirmó que la falta de insumos se debe a la mala planificación para abastecer el primer trimestre del año y no a la mala administración como lo mencionan, y asegura estar totalmente capacitado para llevar de la mano la administración de este centro asistencial. No es mala administración, es una mala planificación que realizaron el año pasado. Siempre se les solicitó, prevean para abastecer el primer trimestre y un poco más, porque el presupuesto tarda en llegar. Esto debería ser una crítica de alguien que sepa de administración, para decirlo así. Es ingeniero agroindustrial, pero sí llevó clases de administración en la universidad, así también como perito de base, y también la experiencia en múltiples trabajos me han dado para administración, no tanto la administración de un hospital, pero sí saber cómo realizar los procesos de manera oportuna y expedita, siguiendo los lineamientos. Hasta el momento se desconoce quién podría ser el nuevo director.
Sin embargo, el personal médico pide que sea una persona eficiente, capaz y sin miedo a denunciar cualquier irregularidad que se presente en este centro asistencial. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Alison Matamoros. Siempre en estos temas de salud, el diputado Denis Chirinos confirmó que se presentó al Instituto Cardiopulmonar del Tórax a realizar un donativo de 100.000 lempiras para que a través de la Asociación de Médicos de este hospital se hagan las compras de suministros necesarios. Hemos llegado aquí al Instituto Nacional del Tórax y me he comunicado con la doctora Silvia Portillo, la doctora Sosa, para hacerle llegar una donación de 100.000 lempiras para que a través de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax puedan hacerse las gestiones de compras urgentes que en este momento necesita el hospital. Bueno, y por si usted no lo sabía, hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y además más de 11.000 especies están en peligro de extinción. En el mundo se conocen cerca de 11.000 especies de aves y casi 4.000 son especies migrantes. Recorren distancias muy largas, de hasta 20.000 kilómetros al año, para buscar su alimento ante la escasez de recursos en su zona de reproducción. Cada vez son más la cantidad de especies de aves migrantes en peligro de extinción. 1 de cada 10 de estas especies podrían desaparecer. Por eso, desde el 2018, Naciones Unidas unió esfuerzos con 2 grandes campañas en pro de estas aves y declararon el segundo sábado de mayo como el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para este 2023, los expertos se enfocan en la conservación del agua, fundamental para todas las aves. El creciente desarrollo urbano e industrial también provoca la destrucción de su hábitat a un ritmo cada vez más acelerado. Datos de Global Forest Watch estiman que entre 2010 y 2019 en América Latina y el Caribe se perdieron 53,8 millones de hectáreas cubiertas de árboles y bosques. Latinoamérica tiene una de las tasas de deforestación y pérdida de hábitat más grandes del mundo. Y también es muy lamentable porque al mismo tiempo somos la región con mayor diversidad. La conservación debe ser conjunta. Son las aves de América. Solo están 3 meses de su ciclo anual en Norteamérica reproduciéndose. El resto del año están en toda Latinoamérica. Algunas llegan hasta Cabo de Hornos. Entonces, los esfuerzos de conservación a nivel local son importantes, por supuesto, pero tienen que hacerse en términos globales, en términos de Latinoamérica. Hay acciones simples que todos podemos implementar. Muchas personas desconocen que los gatos son la principal amenaza para las aves y muchos amamos a los gatos, pero hoy en día existen prácticas como sacarlos a pasear con correas. Se estima que alrededor de 2 billones de aves mueren por gatos solo en Estados Unidos. Las aves son indicadores de la salud del planeta. Nos dicen qué pasa en nuestra ciudad, nuestro país y en el mundo. Si las aves mueren, significa que algo no está bien en el entorno. Los factores que afectan a las aves, como el cambio climático, también nos afectan a nosotros. Las aves dispersan semillas, polinizan, mantienen el equilibrio ecológico. Cuidándolas, cuidamos también nuestro futuro. Y el Valle de Sula es una zona altamente vulnerable en lo que todavía hay centenares de boquetes que mantienen preocupados a miles de hondureños, pero el gobierno asegura que ya se trabaja en esta problemática. A 7 meses del paso de Julia por territorio hondureño, en los ríos que bañan el vulnerable Valle de Sula, aún existen 31 boquetes que no han sido reparados. Esto sin contar los kilómetros de afluente que se encuentran asolvados. Respecto a ello, la Secretaría de Infraestructura y Transporte indicó que ya se trabaja en estas rupturas.
Lo que estamos haciendo es perfilando los canales de alivio y viendo de qué manera pues el gobierno consigue trabajar en eso, y en el caso de los bordos hemos hecho proyectos importantísimos por esto. Por ejemplo, acabamos de terminar el proyecto de Finca 11, que es un proyecto de más de 1.200 metros de bordo, que fue un bordo que totalmente se rompió y pertenece a la parte de los bajos de Progreso. Es un proyecto que lo pueden visitar, es un proyecto muy bueno, protege más de 500.000 personas, y ahorita estamos entrando a Chasnigua, que es Finca 9, en este momento ya se está trabajando y estamos entrando en los bajos de La Lima, estamos entrando en Tela, estamos entrando en Choloma, estamos entrando prácticamente en San Manuel y en todas las partes de las comunidades que tienen boquetes. Entre los proyectos figura el desasolvamiento en 8 kilómetros del río Chamelecón a la altura del sector con el mismo nombre, el cual se pretende que sea ejecutado por las concesionarias mineras que operan en la zona. Pues eso ya depende de la CIT. Ellos tienen que hacernos a nosotros la solicitud de desasolvamiento, tanto de los 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo, para que ellos, con la empresa que contraten, realicen las obras de desasolvamiento. De ahí ellos tienen que ponerse de acuerdo con los concesionarios o con los que tienen solicitudes de derecho minero para, a través de ellos, empezar a darle las directrices, y a través también de la figura del desasolvamiento, ellos empiecen a realizar las obras de canalización del cauce de los ríos. La preocupación de miles de hondureños que viven en las zonas aledañas a los ríos aún es latente, pero las autoridades del gobierno central aseguran que cuando las lluvias lleguen, el Valle de Sula estará más robusto para resistir la fuerza de la naturaleza, promesa que se repite desde los desastres que dejó Eta y Ota en 2020. Con imágenes de Darwin González les informó Cintia López. Llega el momento de cumplir con una nueva pausa comercial. ¿Habrá o no cambios en el gabinete de gobierno de Xiomara Castro? Entérese al volver de la pausa. Esto es Impacto BTV, el poder de la noticia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y a esta hora de la noche, en los juzgados sanpedranos, se ha admitido un antejuicio contra una jueza seccional de Choloma Cortés. Cintia López nos brinda todos los detalles. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente para hablar acerca de este tema me acompaña el portavoz del Poder Judicial, el licenciado Rui Barahona. Usted nos comenta los detalles porque se ha admitido ya este antejuicio. Usted nos da toda la información. En este caso, la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula ha declarado al lugar el antejuicio promovido por la Fiscalía en relación a que considera que la denunciada no pudo desvanecer la pretensión del Ministerio Público, y en ese sentido da lugar a que el ente fiscal pueda promover un requerimiento contra una funcionaria judicial. O sea, al declarar la Corte de Apelaciones de lo Penal al lugar un antejuicio, eso permite que en el futuro sea una acusación contra la jueza de letras seccional Gloria Medina, que ella pertenece a la judicatura de Choloma. ¿Por qué delito sería este antejuicio? En este caso ella fue denunciada por los delitos de falsificación de documentos públicos y de abuso de autoridad, todo en perjuicio de la fe pública y la administración pública del Estado de Honduras. Recuerde que esta es una acción que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial, sobre la transparencia y sometimiento a funcionarios judiciales, promovió el pasado 28 de febrero de este año, y en ese sentido la jueza de letras, como funcionaria judicial, al no desvanecer las pretensiones del Ministerio Público en la formulación del antejuicio en la Corte de Apelaciones Penal, pues la instancia superior ha considerado que amerita la acción que pueda promover en el futuro el Ministerio Público. ¿Cuándo se llevaría a cabo este antejuicio? No, eso depende ya de la acción propia del ente fiscal. Bien,
Muchísimas gracias. Al licenciado Rui Barahona, portavoz del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula, ya lo escuchaba usted, se ha admitido este antejuicio contra una jueza de seccional en Choloma. Si no tienen consulta, voy a retornar con ustedes al estudio central. Cintia, muchas gracias por la información. Y luego que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, convocara a la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal adjunto, varios sectores ligados al Poder Legislativo ven en este proceso que se podría venir algo denominado una alianza tripartita, similar a la elección de la Corte Suprema de Justicia. De nuevo se intensifican los ánimos en el Poder Legislativo, luego que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia convocaran a un proceso de selección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2030. Lo importante aquí es que nos fijemos objetivos de país, y un objetivo de país es que el nuevo fiscal general, además de ser un jurista, cumpla con esas características de idoneidad e integridad que se requiere. Si nosotros no logramos elegir un buen fiscal general, la lucha contra la corrupción es una historia contada por los mismos de siempre. Para miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional y Comisión de Justicia, lo que debe existir son consensos y no componendas, como algunos sectores pretenden hacer ver. El pueblo hondureño ha sido testigo que no hay pacto. Todo lo que han sido los procesos de acercamiento, diálogo y acuerdos que se necesitan para aprobar cualquier proyecto. Aquí hasta para obtener la mayoría simple necesitamos buscar esos consensos, buscar esos acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en este poder del Estado, así que es parte de la normalidad del trabajo al interior del Congreso Nacional. En tiempo y forma se ha hecho la convocatoria, se va a hacer transparentemente de cara al pueblo, igual que hicimos para elegir magistrados y magistradas sin que hubiera un solo lempir involucrado para compra de votos. Previo a la elección del nuevo fiscal y fiscal adjunto, deben plantearse reformas a la ley del Ministerio Público, ya que se habló de incorporar las figuras de 2 fiscales adjuntos. Hay un acuerdo político que se firmó cuando elegimos la Corte Suprema de Justicia, es un acuerdo, no es una ley. Habrá que retomar nuevamente ese tema para ver, porque si se firma ese acuerdo político y se cumple, tendríamos que reformar la ley del Ministerio Público. Primero tiene que ratificarse ese acuerdo político. Han pasado un par de meses desde que se cumplió, hay que ver si las fuerzas políticas nuevamente van a ratificar ese acuerdo político. En base a la ley, los actuales diputados al Congreso Nacional se encuentran inhabilitados a integrar las nuevas autoridades del Ministerio Público, como fiscal general y fiscal adjunto. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Continuamos con las informaciones, escuche bien, porque autoridades de agricultura le advierten a los productores de granos básicos que este año habrá una canícula extendida, la cual iniciará en julio hasta todo el mes de agosto en múltiples zonas del país. Los pequeños productores de granos básicos están preocupados porque el fenómeno del Niño dejará pocas lluvias en varias zonas productivas del país. Problema que desmotiva a los campesinos para hacer producir la tierra. Bueno, el tema de la situación productiva de este año, tenemos una temporada bastante débil en el sentido de la forma como se va a dar el comportamiento del invierno. Desafortunadamente, el invierno que pronostica la gente de Senados Pompeco es un invierno bastante corto. Eso nos lleva a reflexionar y de repente a ir perdiendo productores. Las autoridades de agricultura les advierten a los campesinos que este año la canícula será más extensa, ya que alcanzará los meses de julio y agosto, por lo que tienen que saber en qué tiempo sembrar sus cultivos. Porque el problema más grave en ausencia de lluvia se va a dar en una canícula extendida. O sea, tradicionalmente tenemos una canícula del 15 de julio al 15 de agosto y se espera. El pronóstico que hemos recibido es que la canícula pues es muy probable que se extienda
todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Entonces, la recomendación para los productores a nivel general es revisar muy bien esta información para que la fecha de siembra no provoque que su cultivo caiga en una etapa fenológica en esos meses. Otro problema que están enfrentando los productores es la poca mano de obra que hay en el campo, ya que la mayoría están migrando a las ciudades y a los Estados Unidos. Realmente las condiciones son otras, hay menos mano de obra en el campo, hay mucha gente que está emigrando del campo a la ciudad, hay mucha gente que está abandonando este país por diferentes circunstancias, pero que vamos a tener reducción al menos en los 3 granos básicos como lo es maíz, frijoles y arroz, sí lo vamos a tener, y eso realmente es una situación que pone en precaria la seguridad alimentaria de nuestro país. La dirigencia campesina estima que para la cosecha de primera de este 2023, la reducción en la producción de granos básicos será en maíz 400.000 quintales, frijoles 300.000 quintales y en arroz la reducción será de 500.000 quintales. Y el sondeo anual de opinión del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC reveló que los hondureños están exigiendo a la presidenta Xiomara Castro que haga ajustes en su gabinete, retome el plan de gobierno y modifique su estrategia mediática para que no se le adule, sino que se le impulse como una interlocutora fluida entre las demandas de la ciudadanía y el accionar de su gabinete. Al mismo tiempo, se le exige que asuma su papel más protagónico en las decisiones y que reduzca el protagonismo público de su principal asesor presidencial. En resumen, 7 de cada 10 hondureños afirmaron que el gobierno debe priorizar y resolver la crisis económica en 2023. 6 de cada 10 se beneficiaron con el bono de energía. La nota promedio de la gestión de la presidenta Castro es de 4.46%, que significa una desaprobación de su administración. Y siempre sobre sondeos, en sondeo de opinión de sociólogos e investigadores del equipo de reflexión e investigación ERIC, determinaron que la población hondureña espera una mejora en la gestión de la presidenta Xiomara Castro, a la que han calificado con un 63,3%, es decir, que está reprobada. Y de la cual esperan mayor generación de empleos, mayor combate a la criminalidad y más políticas que solucionen la crisis económica. 63% en la universidad estaría reprobada. No, este sondeo, digamos, recoge varios aspectos, digamos, ¿no? Es decir, nosotros recogemos distintas dinámicas del país y recogemos el desempeño del gobierno. En este caso, una primera preocupación para nosotros es, no sé si preocupación o hallazgo del sondeo, es que hay una caída importante de las expectativas que la ciudadanía tenía sobre la administración de doña Xiomara Castro. Unas expectativas que, como usted lo decía en la calificación que le ha dado a la población, es de 4.46 en una escala de 0 a 10. Serie de temas que la población espera que es una deuda pendiente, ¿no? A nivel de promesas, pero una de las cosas que considera como los principales problemas en el país se destacan 3. O sea, por un lado, la crisis económica es un problema significativo. Un segundo lugar tiene que ver con toda la situación del desempleo en el que se encuentra la ciudadanía, y en un tercer lugar, la situación de inseguridad y violencia. Es decir, estos son como los 3 principales problemas identificados por la... Esto es Impacto BTV, el poder de la noticia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y escuche bien, porque tras los últimos hechos violentos registrados en las cárceles del país, las autoridades penitenciarias decidieron suspender las visitas. Por consiguiente, la Asociación de Familiares de los Privados de Libertad solicitaron reconsiderar la medida, ya que los reclusos desean pasar con sus madres el Día de la Madre.
Pues se ha suspendido especialmente en 4 centros, en los demás centros penales está normal, pero en estos 4 centros penales como ser Moroselí, Lama, Támara y Siria está suspendida la visita, están castigados debido a los acontecimientos que se dieron el día 8 de abril, pero realmente nosotros estamos solicitando, ya que este domingo es el Día de la Madre, pues que se nos dé la visita. Nosotros pensamos como asociación de familiares y nos hemos reunido varios familiares, incluso con privados de libertad, que la madre es la que podemos influir, ¿verdad?, en la forma de... Y las masacres siguen en aumento con 14 hechos en donde han perdido la vida 55 personas a nivel nacional. Cortés, Francisco Morazán y Olanchito han sido identificados como los lugares en donde se han registrado el mayor número de hechos múltiples en el país en lo que va del 2023. La venta y distribución de droga han sido los principales detonantes de esta violencia, señalaron expertos en temas de seguridad. Aquí la droga está llenando de sangre nuestro país y como desafortunadamente hay muchas autoridades de las involucradas en la administración de justicia que están coludidas con estos delincuentes, entonces por eso no pueden poner orden, no tienen autoridad para poner orden. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras refleja las siguientes estadísticas en cuanto a muertes múltiples ocurridas a nivel nacional. Este año son 14,55 víctimas, pero que además de ello, el año pasado fueron 19,68 víctimas. Esto es lamentable precisamente porque hay muchas muertes violentas, de las cuales 13 son mujeres. Los homicidios múltiples lo que generan es ese miedo en la población. ¿Por qué? Porque el sicario planifica el hecho, en primer lugar. En segundo lugar, tiene la logística, tiene las armas. El último hecho múltiple se registró el pasado fin de semana en la colonia La Joya, en Tegucigalpa, en donde fallecieron 4 jóvenes y 2 más resultaron heridos. Las autoridades policiales atribuyeron este caso a la venta de droga. Algunos profesionales del derecho aseguraron que la autoridad se ha quedado corta en cuanto a la seguridad del pueblo. No es compatible, ¿verdad?, con las políticas públicas, ¿verdad? La cero tolerancia y el combate al crimen común y organizado por parte de la Presidenta de la República, ¿verdad?, que esos son los temas de campaña política. Entonces sus funcionarios, sus colaboradores no están dando el ancho, porque definitivamente esto no es lo que yo lo diga, sino que es lo que se ve. Se estima que desde el año 2010 suman alrededor de 1.162 masacres de 3 o más víctimas, que han dejado como saldo alrededor de 4.250 personas muertas en circunstancias violentas, cuyos crímenes quedan en la impunidad en más del 95% de los casos. Imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Destapa Pepsi y gánate viajes para la semi o final de la Champions League y muchos premios más. Más información ingresando a mundopepsi.com. Presenta los deportes. Así es, bienvenidos a los deportes. Felipe Valencia, buenas noches. Hoy hubo un partidazo de jornada de Liga de Campeones. Por supuesto, Oscar, el partido que paralizó al planeta no decepcionó. Inclusive un jugador de Real Madrid empató ni más ni menos que a Ronaldo Nazario. ¿De quién se trata? Veámoslo a continuación.
Señoras y señores, y les recuerdo que este miércoles a la 1 de la tarde, qué confusión, le toca jugar al Milan. Eso sí, aparentemente está y no recuperado del todo Rafael Leao para este enfrentamiento de semifinales en la UEFA Champions League, algo que no ocurría desde la temporada 2002-2003, mientras que los del Internazionale de Milán se pierden a Dalbert, también a Milan Skriniar y a Robin Gosens como sus bajas más importantes para este trascendental encuentro que, recuerde, es a la 1 de la tarde. Por último, pero no menos importante, mientras buena parte de la afición motagüense pedía cambios en la dirección técnica, la dirección deportiva del conjunto azul profundo le da un espaldarazo a Nimrod Medina, quien aparentemente continuará al frente del barco azul, porque ya han comenzado los fichajes. Y perdóneme usted, pero no creo que hagan fichajes si pretenden cambiar de técnico. Han traído a Ricky Zapata, a Denis Meléndez y a Carlitos Argueta del Vida para reforzar al conjunto azul. ¿Quiénes se van? Bueno, eso se lo estaremos contando en los próximos días, porque hay una lista interesante de jugadores que ya vencen contrato. Estos fueron los deportes, les informó Felipe Valencia. Y para usted que nos está viendo en casa, ¿sabes cómo vivir una experiencia única en la Champions League? Pues te cuento que con Pepsi puedes ganar boletos para la semifinal o la gran final de la Champions en Estambul. ¿Qué hay que hacer? Destapar y buscar el código para participar. Recuerden, Pepsi es sed de más. Para ordenar. Sí, queremos 5 hamburguesas. Señor, soy nada de hamburguesas. Vamos a ver cómo forma shawarma. Un buen pan de pita. Abajo, poderoso relleno. Carne al centro, cebolla, cilantro. Arriba, una Pepsi bien helada. Ok. Gana una experiencia única en la Champions League con Pepsi. Participa por muchos viajes para vivir la semifinal o la final en Estambul y miles de premios más. Destapa Pepsi. Envía el código bajo tus tapas plateadas vía WhatsApp y ganá. ¡Sente más! ¡Pepsi! Destapa Pepsi y gánate viajes para la semi o final de la Champions League y muchos premios más. Más información ingresando a mundopepsi.com. Presentó Los Deportes. Así es. ¿Quién no quisiera estar en la final de la Liga de Campeones, Felipe? Bueno, esperemos que el City sea el que esté y desafortunadamente no hay tiempo para más y nosotros tenemos que despedirnos por esta emisión. Buenas noches. Buenas noches.